Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Un saludo especial para usted que está en vivo en esta transmisión y aquellos que lo vean también en diferido desde Iglesia Centro de Misiones en San Salvador, El Salvador. Le bendecimos en el amor de Cristo. Le agradecemos su sintonía, su tiempo, su espacio, su esfuerzo, y esperamos que su vida sea bendecida y edificada para la gloria de Dios. A los que demás que estamos en este local, bienvenidos. Qué bueno que estamos juntos. Nos alegramos mucho. Hermanos amados, este día, dándole continuidad al estudio de las Sagradas Escrituras, continuamos con las epístolas del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Prácticamente en 9 entregas abarcamos toda la primera epístola. Esta sería la primera entrega de la epístola número 2. Vamos a tomar como base para el estudio de hoy el capítulo 1, a partir del versículo 1 al verso 12 de la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias te damos por esta palabra, por la cual suplicamos que nuestra vida sea edificada para gloria de tu nombre. Padre mío, yo sé que quieres una iglesia saludable, robusta, sólida. Y por ello te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos alumbre, nos guíe. Señor, vaya delante de nosotros marcándonos el camino. Padre mío, apártanos de todo error doctrinal, apártanos de toda interpretación humana que tuerza, Señor, el sentido natural de la Sagrada Escritura. Concédenos permanecer en tu palabra, en el nombre de Jesús, mientras tu palabra es predicada, mientras este estudio, Señor, es entregado, que crezcamos en conocimiento, que una palabra ministre también nuestras vidas, que nuestras convicciones, Señor, sean sólidas para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Tal como hemos anunciado, hermanos, el estudio del día de hoy lo hemos titulado El Día del Señor es un día de juicio. Ahí en la imagen que compartimos en nuestras páginas aparecía una figura que es nada más como un símbolo de lo que probablemente será la venida del Señor, y usted observa que delante de el caballo blanco que trae sobre él al Rey de Reyes y Señor de Señores, viene una espada, ¿verdad? ¿Cuántos vieron esa imagen? Venía la espada desenvainada. La Biblia dice que cuando el Señor vino en su primera aparición o advenimiento, le gusta llamar a otro, ¿no? Él vino en relación a su obra de salvación, por ende en relación con el pecado, es decir, para deshacer la obra o la naturaleza del pecado y condenar el pecado en la cruz del Calvario, o acabar con el pecado en la cruz del Calvario y comprar para nosotros la salvación. Amén. Entonces, para ello, en su primera venida, la Biblia dice que se vistió de hombre, y por eso los judíos no le conocieron, porque los judíos esperaban a un rey. De hecho, en los días de Jesús, lo hemos enseñado, existía un grupo llamado los celotes, con Z, ¿verdad? Celotes. Los celotes, así llamados, eran un grupo de judíos que
estaban totalmente en contra de la autoridad romana o del imperio romano, y para ellos era pesada la bota romana sobre el cuello de la nación de Israel, y lo que más anhelaban era una independencia. Para ellos, el Cristo que tanto anhelaban y esperaban era el Hijo de David, el restaurador del reino, el que habría de implantar el reino sempiterno, reino de justicia, reino de paz. Y en esa esperanza, algunos le ponen hasta fecha, no pudiésemos decir que tan exacto, pero se dice que el 29 de abril del año 30 después de Cristo, Jesús entraba en la ciudad de Jerusalén, y en esa ocasión que él entró, dice la palabra que los ciudadanos salieron, algunos de ellos arrojaban palmas en el camino y gritaban alabanzas a Jesús, que iba avanzando montado sobre un pollino, hijo de asna, para que se cumpliese la escritura. Y le gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, cuando ellos gritaban así, lo que estaban diciendo es que estaban dándole la bienvenida para coronarlo como rey, porque ellos querían que el reino se implantara inmediatamente. Bueno, este sentir estaba tan ávido y vívido en el corazón de todos los judíos, que incluso después de resucitado, en Hechos capítulo 1, previo a que Jesús fuese alzado, hasta los discípulos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? ¿O cuándo lo harás? Y es ahí donde el Señor les dice: miren, no les toca a ustedes saber ni los tiempos ni las potestades que el Padre puso en su solo dominio, poder o potestad, ¿verdad? Ni los tiempos ni las sazones. Ok, ahora, la situación es que está establecido: un día el Señor volverá. A eso se le conoce como la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta segunda venida del Señor, en principio, corresponde al trato de Dios con su pueblo Israel. Cuando la iglesia, 7 años antes de la segunda venida, sea primeramente arrebatada y llevada al cielo y encontrarse con nuestro amado Salvador en los aires, y dice que ahí estaremos, los escatólogos dicen que mientras en la tierra estén los sucesos de los primeros 3 años y medio de la tribulación y los segundos 3 años y medio de la gran tribulación, es decir, un periodo de 7 años que corresponde a la 70ª semana de la visión otorgada a Daniel. Ahora, mientras esos sucesos estén en la tierra, que son juicios, mencionamos en la epístola anterior que en Apocalipsis hay por lo menos 4 series de juicios. Los primeros juicios son los sellos, 7 sellos. Las siguientes son 7 trompetas. Ahí en medio de las trompetas, en capítulo 10, son mencionados 7 truenos que no son revelados. No sabemos el contenido de esos 7 truenos. Y finalmente son 7 copas. Entonces son 4 series de 7 juicios cada serie. Ahora, todo este tiempo de tribulación va a existir un antagonismo, un pleito, una rivalidad entre el hombre y Dios. Y me llama la atención que el Apocalipsis dice que
van a caer plagas, golpes en cada uno de los juicios. Pero dice la Escritura en el libro del Apocalipsis, usted busque la expresión, los que usan concordancias, hoy electrónicamente fácil, y dice la Biblia, y ni aún así, ¿qué? Se arrepintieron. Con todo y que les caigan los juicios, la gente no se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque en su rebelión se han aliado en la tribulación con el anticristo. El falso profeta lidera la falsa religión y ha inclinado la adoración de todas las religiones hacia el anticristo. El anticristo tiene a sus anchas el mundo por un gobierno que se sustenta en 5 pilares. El pilar militar, el pilar político, el pilar económico, el pilar religioso y el pilar de las masas sociales. Son 5 pilares los que sostienen ese gobierno universal prácticamente del anticristo. Ahora, Satanás ha creído a esa altura que ya le ganó la batalla a Dios y que por fin logró su objetivo, porque empoderó a lo que en la palabra del Señor se llama el hombre de pecado, que dicho sea de paso, entre paréntesis, a este hombre de pecado lo vamos a estudiar así con lupa en la próxima entrega. El capítulo 2 lo vamos a ver quién es este hombre de pecado. Algunos dicen que ha sido el Papa, otros dijeron que era Hitler, otros dijeron, bueno, pusieron esto y quisieron buscar en diferentes personalidades históricas. Ahí vamos a ver con lujo de detalles la próxima semana. Pero la cuestión es que algo que se caracteriza tanto en el anticristo como en sus precursores es un odio mayúsculo en contra del pueblo del Señor. Y en el antiguo tiempo se multiplicaron los pueblos y las naciones que tuvieron guerra en contra de la nación de Israel. Israel tuvo pleito con Egipto, con Asiria, con Caldea, con Babilonia, con Edom, con los fereceos, con los jebuseos, con los heveos. ¿Con quiénes más? Con los filisteos, con los cananeos, con los armaveos. Es decir, todos los pueblos que rodeaban la tierra de Canaán, la tierra prometida, fueron pueblos que agarraron un pleito directo y un lío con la nación de Dios y la oprimieron e intentaron borrarla del mapa. Ahí desfiló Moab, los moabitas, los amonitas, los edomitas, los elamitas, queriendo borrar del mapa la nación de Dios. Y si algo sufrió el pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento, fue de masacres sangrientas. Masacres sangrientas. Pero no solo el pueblo de Israel sufrió masacres sangrientas, sino que cuando comenzó esta etapa de gracia y misericordia, lo que Pablo en la epístola a los Efesios, específicamente lee el capítulo 3, se llama el misterio. Misterio, otro tiempo fue escondido, pero ahora fue revelado. ¿Cuál es el misterio? El misterio se llama la iglesia gentil. No se sabía, no se comprendía, no se tenía la revelación que Dios quisiera incluir a los gentiles en sus propósitos salvadores. Y por eso no se comprendió la venida primera de Cristo. ¿Por qué?
porque ellos esperaban un rey, y les nace un muchacho humilde, hijo de carpintero, que se cría en las calles, en las calzadas. ¿De dónde? De Galilea, de Nazaret. Y bueno, ahí podemos ver los viajes de Jesús, ¿verdad? Ajá. Cómo sus padres suben a Jerusalén para el censo. De ahí son advertidos y son mandados a Egipto, y de Egipto regresan y habitan allá arriba, ¿verdad? En Galilea prácticamente. Ajá. Y el ministerio público, el Señor tomó como su ciudad, sede de su ministerio, a Capernaum, de la región siempre de Galilea. El punto es que no conocieron a Jesús como rey, porque ellos esperaban un reino, para que el Señor vengara la sangre de todo el pueblo. Pero venido Cristo de esa manera para salvar a los gentiles, la iglesia gentil, que digo, Pablo lo esclarece, no Pablo siervo de Dios, tinta y pluma, ¿verdad?, en mano de Pablo, pero inspiración ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ajá. Entonces le llama misterio. Ahora, la iglesia que forma parte de este misterio no se escapó a los derramamientos de sangre. Y los historiadores de la iglesia observan el periodo de la iglesia entre los años 100 y el 313 de nuestra era, y le denominan a este periodo la iglesia perseguida. Todavía el imperio romano estaba vivo y dominaba el mundo entero, y durante poco más de 2 siglos masacró a la iglesia como pudo. Los exhibió en el circo romano, haciéndolos morir por las fieras ante el grito de todos los romanos en el anfiteatro. Los masacró de diferentes formas. Ahí está para el estudio. Tanto año. 10 grandes persecuciones y emperadores que persiguieron a la iglesia del Señor y derramaron sangre. Pero el cristianismo a lo largo de toda su historia ha sido perseguido, violentado y, por qué no decirlo, masacrado. Imagínense la iglesia universal con sede española. Se inventan un movimiento que le llaman la Santa Inquisición en la Edad Media. Y en ese momento, cualquiera que opinara algo diferente a lo que la iglesia imponía como doctrina dogmática, era condenado a la hoguera, acusado de hereje, acusado de una serie de cosas, y también mucho cristiano en ese entonces fue masacrado. El gran expectativa es en el libro del Apocalipsis: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vengarás la sangre de tanto mártir cristiano o de tanto santo, tanto del antiguo tiempo como de esta era? ¿Cuándo vengarás? Entonces ahí, hermano, en el versículo número 3 y 4 dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe. ¿En qué dice ahí? En vuestras persecuciones y en las tribulaciones que soportáis. Entonces diga como número 1: el día del Señor es un día de juicio. Ese es el título. El día del Señor
Es un día de juicio. ¿Cuál es el día del Señor? Ese día de la segunda venida. La segunda venida del Señor. Es un día de juicio. ¿Juicio por qué? En base a esos versos que acabamos de leer, diga juicio a causa de las persecuciones a los pueblos de Dios. Y lo digo en plural porque pueblos de Dios, en la Sagrada Escritura, en la revelación progresiva de ella, podemos mencionar que mayormente hay dos. Y hay otros grupos ahí cuyo estudio se hace un poco más exhaustivo, ¿verdad? Como por ejemplo los santos de la tribulación. Y algunos dicen incluso un grupo de santos en el milenio más adelante, ¿verdad? Si son o no son parte de la iglesia. Ahora, el punto es que tanto el pueblo de Israel fue objeto de violencia, masacre y derramamiento de sangre, como también la iglesia ha sido causa y objeto de violencia, masacre y derramamiento de sangre. Pero ese día del Señor, dice ahí, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces ese día en que el Señor venga, va a venir a cobrárselas con aquellos que atribularon, que persiguieron, que hostigaron y que fueron enemigos del pueblo de Dios. ¿De cuál pueblo? Del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, de la iglesia del Señor en el Nuevo Testamento, y por qué no, en nuestro tiempo, no solo la iglesia, sino también Él sigue con, hermano, aunque proféticamente algunos dicen el reloj del trato de Dios con Israel está en stand-by, pero Israel sigue siendo pueblo. Si no, la Biblia no dijera orar por la paz de Jerusalén. Entonces Israel sigue siendo pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios terrenal, Israel, el pueblo de Dios espiritual, la iglesia, hemos sido víctimas del escarnio, violencia, masacre. Y todo ello va a ser como ajustado. Van a llamar al mundo a cuentas. ¿Cuándo? El día del Señor. ¿Cuándo el día del Señor? En su segunda venida. Ahí se la van a pagar todas. Vamos con lo siguiente. Versículos 5, 6, 7 y aún 8. Dice: esto es demostración, lea usted, del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque, ¿qué dice más? Es justo. Otra vez la palabra justo, ya 2 veces, mire. Delante de Dios, para pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. ¿Para qué? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dijimos, el día del Señor es un día de juicio. Y dijimos, número 1, juicio a causa de las persecuciones a los pueblos del Señor. Pero hoy, número 2, juicio con una justa retribución. Mire, hermano, hay gente que se ofende cuando los predicadores desde los púlpitos cristianos y los creyentes, al compartir el conocimiento bíblico con las demás personas, no los creyentes ni las iglesias, sino la Sagrada Escritura sostiene esta retribución. Y cuando uno lee los juicios del Apocalipsis, que van a haber terremotos, que van a haber plagas,
que la gente se va a llenar de sarna y de úlcera y de cánceres, y que va a padecer todo todo el mundo entero, y que se van a acabar los mantos acuíferos y va a ser enjuiciado al final en las copas el 100% de las aguas dulces, y que se va a acabar la vida marítima, y que se va a destruir prácticamente toda la vida marítima, y el comercio marítimo, todo se va a acabar. Y cuando vienen golpes a la economía, golpes a la salud, golpes a la producción, golpes al programa de alimentación mundial, golpes, y solo se profetiza mal, mal, mal y mal, entonces la gente saca pecho y dicen: esos evangélicos están locos, están trastornados, porque ¿cómo es eso posible de que Dios va a castigar así al mundo? ¿Cómo es posible? El Apocalipsis dice incluso que va a caer un granizo que va a tener la piedrecita, ¿verdad? Dice que el peso del granizo va a ser de 1 talento. Y algunos dicen, yo no lo sé, no me di a la tarea de investigar, ahí usted lo hace, pero algunos dicen promedio 70 libras. ¿Cómo será una piedra de 70 libras? Y eso va a ser el granicito que va a caer. O sea, una sola pedrada, y ya no va a volver usted por otra. Una pedrada que con una de esas, suficiente. Mire. Y se profetiza. Dice que un gran terremotón, que todas las islas huyeron y no se halló lugar. Es decir, que las islas se van a hundir, y los montes, dice, se van a allanar. O sea, le va a cambiar la cara de tanto fenómeno natural y de tanto juicio y de tanto golpe de los juicios de Dios sobre la tierra, que aún el rostro de la tierra tal como lo conocemos hoy va a cambiar. Va a cambiar terriblemente. Entonces van a haber maremotos, volcanes haciendo erupción, las placas tectónicas golpeando una contra la otra, desastres, edificios y rascacielos viniéndose a pique, y miles de almas clamando, muriendo, algunos instantáneamente, otros heridos, otros moribundos. O sea, será un desastre terrible. Y entonces uno dice: no, Dios no puede hacer eso. Dios es amor. Diga: Dios es amor. God is love. Dios es amor. Y Dios es amor. Y es amor. Así que como es amor, Él no nos va a castigar así. El problema es que ya hay precedentes. Hay 2 grandes precedentes de los juicios de Dios. El primer gran precedente de los juicios de Dios, ¿cuál es? El gran diluvio. Si el diluvio no vino la gotita para hacerle cosquilla en las costillas, en la quinta costilla, reíte. No. Si esas fueron las cataratas de los cielos que se abrieron, y fueron 40 días y 40 noches, y todos se ahogaron, hermano. Solo se salvaron las 8 personas que estaban en el arca. Dios no estaba bromeando. Y el otro precedente, ¿cuál es? Las ciudades de Sodoma y de Gomorra. La Biblia dice claramente, ¿verdad?, que fueron abatidas mediante un juicio de fuego y de azufre. Según los arqueólogos y algunas autoridades en las ramas científicas, se cree que el lugar de Sodoma y Gomorra queda actualmente al sur del Mar Muerto, en donde hay yacimientos de azufre y sal. Y se cree que ahí es la región donde fue Sodoma y Gomorra. Entonces tenemos ya testimonios y precedentes de juicios. O sea, Dios va a juzgar el mundo, y Dios va a derramar plagas, enfermedades, fenómenos naturales,
ciclones, terremotos y toda especie de juicio. Entonces dirán, pues Dios es malo. No, no es malo. ¿Y por qué si es amor va a hacer eso? Porque es amor, pero también es justicia. 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 Y retribuir el pecado, pagar el mal con una condena, es justo. Si Dios no es como los diputados, que a los grandes asesinos que han masacrado a la sociedad nuestra, hoy ahí están los diputaditos pidiendo que hagan una ley de compensación económica, y a los que han matado y violado y saqueado a la familia de nuestra nación, quieren que les den $3,000 a cada familita, ¿verdad? Porque hay que compensarlo. Esto es la peor, perdóneme el hebreo, peor estupidez que se le puede ocurrir a alguien, hermano. Esto es así, hermano. Este es como que venga el ladrón y le diga, hey, dame el reloj, sacate ahí y usted se va, y de regalo, ¡fa!, le pega un trabón. Y entonces usted, apaleado y todo, ¿verdad?, con el trabón adentro, usted le dice, te felicito, no te vayas, espérate, vengan. Este me acaba de romper la quijada, acaba de pegarme 2 trabones, me estoy agonizando, pero apládanle, denle un premio. ¿Cómo va a hacer eso? Es una locura. Entonces, al hombre se le puede ocurrir semejante locura, ¿no? Pero Dios se gozará en premiar el error. ¿Quién se goza en premiar el error? Viene el niño y le pega una patada aquí, chimpinilla le decimos. Ay, vení, te voy a dar tu dólar. No, ¿verdad que no? No. Eso es premiar el error. Premiar el error. Ya los jovencitos, ¿verdad?, ya mayorcitos, ¿verdad?, se van toda una noche y no aparecen. Ajá. Y llegan al siguiente día y quieren que no sé, que les aplaudan. ¿Y por qué no viniste? No, es que me fui de parra y tomé cerveza y fui a mujerear y fuimos a los antros de mala muerte. Un aplauso. Y mira, si vas a hacer eso la otra semana, llévate mi tarjetita. No va rabasada, ¿no? No, hombre, como dice el 35:15 de Proverbios, si quieren celeste, que les cueste. Es que el pecado es caro, hermano. ¿Quién le dijo a usted que el pecado era barato? Pero fíjese cómo es la cosa. 5 centavos aumenta el precio del cartón de huevos, de la libra de azúcar o de los tomates, y comienza, y que el gobierno, y que aquí, y que allá, y a berrear por todos lados, man. Pero cuando llegan al super selecto, al pasillo de los abarrotes, ¿verdad?, donde están los licores, los vodka, toda esa serie de cosas, ¿verdad?, y ven y le han aumentado a $2.25 más caro, $3 más caro. Ay, dice, pero es el guarito, hay que pagarlo, ni modo. Mire, y hasta sacan pecho. ¿De cuál le traigo? ¿De la nacional o de la extranjera, que vale $2 más? De la extranjera, por supuesto, hasta lujo, ¿verdad? El pecado es caro. El pecado es caro. Ajá. Y entonces tiene su justa recompensa. ¿Su justa qué? Retribución. Entonces todas esas plagas y juicios de Dios en el Apocalipsis son justos. Son justos. Son justos. Dios va a derramar plagas justas, enfermedades justas. Va a apretar al ser humano de manera justa.
Como dice el himno de Moisés que cantan en el Apocalipsis: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. O sea, cuando el Señor le esté pegando los planazos, es justo. Es justo. Lo que el hombre merece, lo que el hombre sembró, lo va a cosechar de manera que justa. Entonces por eso ahí dice, les va a pagar en el verso 6. Es justo delante de Dios pagar. Verso 8, en llama de fuego para dar retribución. Es decir, los juicios son justos. Son justos. Seguimos, versículos número 9 y 10. 1, 9 y 10 dice: los cuales sufrirán eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ahora, la parte que quiero que subrayen es la primera del verso 9 que leímos, que dice: sufrirán pena de eterna perdición. Entonces diga conmigo: juicio con sentencia eterna. Vaya, que al muchachito: vení para acá, te voy a castigar, tráeme el maicillo, va, hincate en este maicillo, ahí te voy a tener 1 hora. Pero es 1 hora. Lo mucho que le puede pasar es que le rompan la piel y se levante dañado de sus rodillitas, ¿vea? Pero se le va a sanar, no tenga pena. Solo va a ser 1 hora. O decirle al niño: vaya, 1 mes sin teléfono, sin laptop, sin internet, sin Netflix. 1 mes sin televisión, 1 mes sin nada. Pues sí, pero es 1 mes. Pasa. Amén. Eso es 1 mesito. El mes pasa. Pero que ya el castigo sea eterno, ¿cómo la ve? Castigo eterno. La sentencia eterna. Eso es lo duro de estos juicios. Del día de la venida del Señor, de ese día del Señor, que es día de juicio. Lo duro es que el resultado es eterno. Es eterno. Usted y yo debemos alabar a nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo, porque, hermanos amados, tenemos esa esperanza gloriosa de que nos espera una eternidad de gloria y de salvación. Pero cuando usted se imagina, allá en el libro del Apocalipsis, capítulos finales, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero, dice, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre y cuyo tormento es por los siglos de los siglos. Entonces, como esta verdad es tan cruel para la mente humana, ¿qué es más fácil? ¿Arrepentirse de su mal camino o cambiar la doctrina de la Biblia? Para el hombre es más fácil cambiar la doctrina de la Biblia, porque arrepentirse significa cerrarle las puertas, morir al mundo, morir al pecado, morir a la carne y vivir para Dios. Y eso el hombre no lo quiere hacer, porque el hombre a lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno. Al día le dice noche y a la noche le dice día. Yo tenía en una empresa un subalterno que durante todo el día él estaba soñoliento. Y los compañeros le decían: despertate, y le hacían cafecitos y todo para que se despertara. Pero milagrosamente, ya cuando era la hora de salir, le brillaban los ojos. Era noctámbulo, le gustaba la vida nocturna. En la noche no le daba sueño, en el día quería estar durmiendo. Eso es locura. Ahora, el punto es, hermanos amados,
pensar que esta retribución y este juicio es una sentencia eterna, eterna y eterna. Y entonces ante eso que es pesado, vienen algunas sectas herejes, se inventaron la doctrina de la aniquilación del alma. ¿Y qué es eso de la aniquilación del alma? Que llegará un día cuando el Señor abrirá las puertas eternas y Él hará entrar en las puertas eternas a la eternidad de gloria a todos los que abrazaron por la fe el sacrificio de Cristo. Pero a los pecadores que no se arrepintieron y que rechazaron la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Él les va a decir: vaya, ustedes no entran, entonces van a ser aniquilados, es decir, destruidos, eliminados, y va a ser como que nunca hubiesen existido. Es decir, no van a padecer, no les va a doler eternamente, no van a sufrir eternamente, sino que un día dejarán de ser. Esa es la doctrina esa de la aniquilación. Solo que hay un problema: nuestras almas son eternas. Dios nos hizo eternos. Y la condenación es eterna, igual que la salvación. Entonces por eso el Señor dice: el humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. Y dice: donde el gusano de ellos no muere. Pensemos, si no está fácil condenarse. Y hay gente que dice: yo prefiero condenarme, dice. Así dice. De todas maneras, los salvos ya están contados, dice. Aunque me vaya a condenar, pero yo mi vicio no lo dejo, mi pecado no lo dejo. Yo soy mujerero y yo soy... y comienzan a decir toda la locura que son. Y prefieren darse el gustazo, los 40, 50, 60 años que puedan vivir en esta tierra, aunque les toque ir a gritar eternamente y para siempre. No, mejor seamos inteligentes espirituales. Mejor perderlo todo aquí y ganarlo allá. Usted no se lamente, usted que ya es cristiano: ay, yo muy joven vine al evangelio, y como nací en el evangelio y ahí me criaron y hasta obligado me llevaban, y entonces no disfruté el mundo. Predicando en una campaña, bajando de la tarima, un niño de 14 años me dice: hermano, ¿es cierto lo que dijo? ¿Qué dije? Que el Señor ya viene. Es que yo no quiero que venga. ¿Y por qué no querés que venga? No, es que yo quiero crecer. No me quiero ir de esta vida sin haber amado, sin haber conocido los deleites del mundo. Pensemos. Mujeres tuvieron todos los maridos que quisieron en esta vida. Grandes, chiquitos, trompudos, blancos, negros. Usted se dio gusto repasando y repasando. Está bueno, pues. Fueron brujas y anduvieron haciendo males y aguas por aquí, encantamientos por allá. Dele, no hay problema. Hombres fueron de lo peor. Probaron toda la droga habida por haber: cocaína, heroína, crack, marihuana, LSD, chispa del diablo, la última cena. Te probó de todo en esta vida. ¿Valdrá la pena disfrutar aquí para ir a padecer eternamente? No, es que lo de este mundo no es deleite, hermano. Lo de este mundo no es deleite. Lo de este mundo no es deleite. Le preguntaron a un famoso de Hollywood, de esos grandes actores, se le llama, ¿no? Protagonistas de esas películas. Le dijeron: después que eres millonario y famoso, ¿y qué sientes en la vida? Y saben, se puso a llorar.
y dijo: me siento vacío. Es horrible, hermano. Pregúntenle a los borrachos después que se fueron a deshacer la fortuna y la herencia en una zumba de 6 meses, de un año. ¿Qué sienten después? Vacío. Vacío. A los hombres que mueren sin conocer el amor verdadero, es un vacío en el alma. ¿Entonces de qué sirve? Los deleites de este mundo no sirven de nada. Entonces, hermano, la paga es una paga ¿qué? Justa, y la sentencia es eterna. Y finalmente, versículo número 11 y 12. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Final, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Repasemos. Repeat please after me. Repitan después de mí. Aleluya. Ok, ¿cuál es el título? El día del Señor es un día de juicio. Número 1, juicio a causa de las persecuciones a los pueblos del Señor. 2, juicio con una justa retribución. 3, juicio con una sentencia eterna. Y 4, juicio del cual hoy podemos escapar. Aleluya. No hay otra. Dice la parte final: y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Estamos en el tiempo de gracia. ¿Alguien quiere escapar a ese juicio? Reciba a Cristo. Ahí entregue su vida al Señor, arrepienta de sus pecados y dígale: Señor, perdóname, Padre, límpiame, yo te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Señor, reconozco que he pecado y que merezco la eterna condenación. Padre, gracias por enviar a tu Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario. Cristo, gracias por derramar tu sangre que puede limpiar al más vil pecador. Por favor, lávame de mi pecado, límpiame de toda mi maldad, hazme una nueva criatura, renueva, oh Espíritu Santo, dentro de mí y vivifícame conforme a tu palabra. Ahora reconcíliese con Dios, reciba a Cristo en su corazón. Hoy es el tiempo aceptable. Este es el día de salvación. Usted hoy puede escapar del día de juicio. Mientras hay vida y esperanza. Mañana, cuando la gracia se acabe y usted parta de esta tierra, ya no tendrá lugar para el arrepentimiento y para abrazar por la fe la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí donde está, le animamos a entregarse al Señor. Háganos un favor. Nosotros aquí vamos a continuar en la finalización del culto, pero usted ahí tome nuestro número telefónico acá de este lado, contáctese con nosotros. Queremos atenderle, será un placer enorme, un privilegio maravilloso servirle en algo y orar por usted. Le pedimos que esté pendiente de nosotros los martes, los jueves a las 6 de la tarde, los domingos 9 de la mañana, 9:30, hora de Centroamérica, y desde acá le bendecimos en el nombre del Señor.